Bueno, Tracy, yo obviamente he seguido tu carrera, te vi en la televisión, pero yo no estoy muy segura cómo empezaste. ¿Tú empezaste ahí en la tele o empezaste primero como modelo? No, de hecho empecé como modelo de fotos, hacía fotos comerciales y bueno, y de ahí empezó todo lo que fueron los certámenes de belleza, ¿no? Que el primerito que fue el Miss Teenager, que fue en Ecuador y lo gané. Entonces cuando vine, de verdad que se me abrieron varias puertas. Estuve con Ernesto Pimentel en Camino a la Fama. Y ahí me pasé pues a trabajar con Raúl tantísimos años. Claro, ¿no? ¿quién no se acuerda? ¿Y alguna de esas cosas las volverías a hacer? Me encantaría volver a hacer los certámenes de belleza, pero ya por la edad y porque ya, bueno, yo tengo un hijito, ya, digamos, es una etapa que se cerró. Aparte, cuando participé en Miss Perú, yo sabía que al participar en Miss Perú era el punto final para mí en ese momento ya de los certámenes, ¿no? Ay, me muero. Todo el tema de los cambios, cómo es súper complicado. Por eso, mira, te voy a contar. Cuéntame. Yo he invitado aquí al psicoterapeuta Daniel Ceballos porque... siempre hablamos de temas muy, muy, muy interesantes. Y yo quería que lo conozcas. Y hoy día vamos a hablar acerca de cómo afrontar los cambios en la vida, en el día a día. Oye, me parece interesantísimo. Ahora con el niño, con mi carrera, el trabajo, todo. Vamos a ver. Bueno, Tracy, te voy a presentar al doctor Daniel Ceballos. Él es psicoterapeuta. Siempre viene aquí al mall a hablar de temas muy interesantes. Como el del día de hoy. Está buenísimo Sí. y súper interesante sobre el tema, ¿no? Sí. Cómo afrontar los cambios en la vida. Cómo afrontar los cambios, efectivamente, Desde el Tracy. más chiquito hasta el más grande, ¿no Mira, es cierto? los cambios lo que nos genera cierta resistencia es por la incertidumbre, básicamente. O sea, no sabemos qué va a pasar. Entonces, ese no saber, nuestro cerebro está acostumbrado a seguir ciertos patrones de hábitos. O sea, nuestro cerebro genera enlaces neuronales ya con conductas. O sea, a nivel cognitivo de pensamiento y a nivel motor de acciones. Cuando tú haces muchas veces lo mismo, esa rutina, entre comillas, se queda instaurada en tu cerebro. Entonces, cuando tienes que hacer algo nuevo, tu cerebro dice, uy, ¿y esto cómo es? Como Entonces, que zona nueva. Zona nueva, exacto. Entonces, esa zona nueva, esa incertidumbre, la comienza a ver desde un patrón y dice, uy, no hay referencia de esto de antes. ¡Ah! ¿Qué hago? ¿Qué hago? Entonces comienza a generar angustia y ansiedad. Es por eso que tú sientes ese miedito, ¿no? Esa incertidumbre de que, uy, ¿ahora qué va a pasar? Y ahí podría ser como también un montón miedo a fracasar, ¿no? También. Porque, por ejemplo, me imagino en el papel, tengo muchas amigas que se han empezado a comprometer, ¿no? Sí. Ya dijeron, sí, me caso. Ajá. Pero en el proceso va un momento en el cual ellas empiezan a echarse para atrás porque tienen miedo a dejar lo que ya conocen. Es decir, digamos, la soltería, Claro. su rutina, ¿no? Exacto. O sea, el espacio de la casa, de pronto compartirlo, que integre a alguien nuevo. Tal cual. ¿no? O sea, lo que pasa es que cuando tú generas esta incertidumbre, tus miedos te van a hacer prepararte para lo negativo. Algo que les voy diciendo, que no tiene mucho que ver con el tema, pero les voy a explicar, es que el cerebro se activa mucho en función a lo malo. Por eso es que es tan fácil pensar negativamente. De repente algún tema que podemos tocar es los pensamientos fatalistas. ¿Por qué? Porque el pensamiento fatalista es un mecanismo de defensa. Por eso es que una persona tiene 10.000 aciertos, basta un error para que se bloquee. ¿Por qué? Porque es como prepararte para lo malo. Nosotros como especie dominante hemos aprendido a prevenir. Entonces, esa prevención a nivel mental nos hace imaginar algo. Lo malo es que con los años, esta prevención de un tigre fuera de la cueva, ahora es un pensamiento del tigre fuera de la cueva. Pero igual sientes lo mismo, ¿te das cuenta? Eso es una evolución negativa porque nos ha preparado para la ansiedad. Por eso es que en esta era moderna hay mucho estrés, mucha angustia y mucha ansiedad. Y por ejemplo, eso puede ser cuando la gente también piensa siempre en negativo por el miedo a sufrir. Por el miedo a sufrir, exacto. Me parece que la sociedad está totalmente siempre despierta a pensar al no sufrir. Entonces, por no sufrir, no hago esto. Prefiero aguantarme este momento. Claro, es que las personas creemos que podemos controlar. Yo básicamente no creo en el control. Yo creo que el control es una invención del hombre. No se puede. Lo que puedes es generar cambios, cambio de idea, manejarlo de otra forma. Pero el control, en algún momento lo hablaremos, pero yo no creo en el control. Claro. ¿Quieres controlar algo? No, porque las cosas fluyen como fluyen. La clave es, justamente en los cambios, flexibilizarte para adaptarte a ese cambio. Y ahora, doctor, yo creo que uno de los cambios, bueno, como yo lo veo, creo que uno de los cambios más chocantes es el tema de terminar una relación. Porque cuando te mudas o
ciertas cosas así, tú ya sabes que va a pasar en algún momento. De alguna forma sí, ¿no? O sea, cuando por ejemplo te mudas es, uy, este lugar cómo será, habrán buenos colegios, claro, pero habrá sabes eso, que en algún momento te vas a llegar a mudar. Claro, sabes pero que cuando algún estás en una relación, tú te imaginas el forever and toda ever. la vida. Claro, Entonces, forever and ever. cuando de la Claro. nada terminan, ¿cómo tienen que hacer? Tienen que... Lo que pasa es que ahí se juntan dos cosas, ¿vale? Primero es el duelo. El duelo al terminar la relación ya genera melancolía, tristeza. Y de ahí la frustración, porque si te dejaron, tú estabas con las emociones y las pusieron en pausa. Entonces eso genera también frustración. ¿Cómo contener todo eso? Es creo terrible. Que es el proceso más difícil. Exacto, entonces hay frustración, hay melancolía. Si a eso le sumas incertidumbre, porque desde la pena vas a pensar negativamente, uy, me terminaron. De repente no sirvo para las relaciones. Seguramente tal vez me vuelva a ir mal. O que habré hecho mal. No sabes que él hizo mal todo, no tú. ¿Cómo? Eso es súper importante, ¿no? Porque, por ejemplo, tú empiezas a pensar de repente que tú has hecho algo mal y en realidad a veces cuando uno está metida en el problema es muy difícil ver las cosas objetivamente, pero cuando te toca aconsejar es la campeona, ¿no? Exacto. Es un cambio, te viene para bien, espérate, el príncipe azul viene en camino, ¿no? Viene en camino con un viaje a Europa. Claro. Pero en realidad es importante y sobre todo, por ejemplo, imagínate estar con tu pareja y tener un hijo, ¿no? O sea, ese cambio... si hablas de familia, ya no solamente mudarte. Porque no solo eres tú. Cuando tú tienes un hijo, ya tú trasciendes. Tú sabes, son los que somos papás. ¿No? O hasta con animales, ¿cierto? No, porque yo tengo amigas que tienen mascota y de pronto se ven con el enamorado, el ex, oye, voy a sacar hoy día a Lolita. Yo tengo eso ahora en mi consultorio, una paciente que estuvieron 11 años juntos. Mira, pues. No se casaron, no tienen hijos, pero tenían perritos. Y es lo mismo, o sea, un poco más y van a hacer una conciliación de los días y qué sé yo. Es terrible. Pero ahora, dime. Doctor, yo tengo ahorita una incertidumbre. ¿Sí? ¿Cuál es tu incertidumbre? Me está matando el cerebro. Tú la dejas dormir. ¿Cuál es? Todos los días me pongo a pensar en el trabajo, en cómo debería ser, el tema de una empresa que estoy empezando, un negocio. Y me quiero mudar, porque yo vivo con mis padres, pero me quiero mudar. Pero no sé cuándo va a pasar. Estoy con esa incertidumbre de cuándo voy a tener el dinero necesario para poder mudarme, cuándo va a ser ese paso. Entonces, todos los días estoy angustiada y no sé qué hacer. ¿Cómo debería hacer? Algo que mata la angustia es poner lo que tú quieres en plazos o hacer un plan. O sea, de un pasito a otro pasito para llegar lejitos. ¿Te das cuenta? O sea, primero hago esto, me calmé porque lo logré. Después voy a hacer esto. Me calmé porque lo logré. Yo soy bien ansiosa, yo quiero llegar de frente. Porque lo que pasa es que si tú quieres ir de un punto A a un punto B, hay que entender que hay todo un proceso. Si tú quieres acelerar el proceso, de repente algo puede salir mal. Justamente la fatalidad viene cuando uno está acelerado, porque no estás del todo concentrado. ¿Te das cuenta? Al no estar totalmente concentrado, puede que algo en tu creatividad se ataje. Ahora, si vamos a hablar de los cambios, por ejemplo, los cambios básicamente es un miedo a adaptarte a algo nuevo. Como tu cerebro está habituado a algo, ¿cómo es que se va a habituar a algo nuevo? Lo primero para desbloquear esa angustia y todo es la aceptación de las condiciones. Si voy a cambiar de trabajo, si voy a ser mamá, si voy a cambiar de pareja, la aceptación de ese estado. Es como concientizarse uno mismo a lo que va a pasar. O sea, por ejemplo, en el tema de cuando ya eres mamá, ¿no? Yo sentí un cambio así brutal cuando de pronto estaba con la panza y después ya el bebito estaba en físico, ¿no? O sea, era una cosa tan extraña, no era, y me acuerdo perfectamente, el bebito tenía 10 días de nacido, estamos en la casa y tal, y en realidad venía, como son chiquititos, como 10 días sin salir del cuarto, entregándole leche, cuidándolo, que me sentí como atada, una sensación, pero así como si, te juro, si tuviera una esposa en la... y decía, ¿en qué momento cambió mi vida tanto, no? Y ahí poco a poco empecé a concientizar, pues que ya las cosas estaban tomando otro rumbo. Ahora, acuérdate de algo, cuando tú comenzaste a concientizarte, comenzaste a que se te ocurran ideas nuevas. De cómo pero cómo manejarlo. Es que cuando tú aceptas la condición que te ha dado el contexto, tu mente, tu cerebro se expande. Y es recién ahí cuando va a generar creatividad. Más que cuando no lo aceptas y estás con la incertidumbre, va a generar bloqueos cognitivos. Porque cada emoción es un químico. Este químico llega al cerebro e interrumpe la conexión de neuronas. Pero ahora, ¿cómo haces cuando tienes miedo a los cambios? Cuando
de repente sabes que va a pasar, pero no quieres que pase, y por más que el cerebro te esté diciendo, va a pasar, acostúmbrate, acostúmbrate, tú te cierras, te nublas. Claro, lo que pasa es cuando tú tienes miedo, es primero la resistencia y segundo porque desconfías de ti. Cuando tú tienes miedo, una forma de bloquearlos es concentrarte en la identificación de las capacidades. Por ejemplo, si soy mamá, tengo que saber que ya me identifiqué como alguien muy emocional, me identifiqué que siempre le meto puncha a las cosas, ya, esto lo hago. Me identifiqué que voy a hacer un trabajo. Yo sé que pienso rápido, que hago esto así, que tengo buen carisma. Ya, sí lo voy a hacer bien. ¿Te das cuenta? O sea, para perderle el miedo tienes que regresar a ti mismo. ¿No? El punto de partida de ti mismo es recordar qué es lo bueno que tienes, tus capacidades. Pero no las capacidades que a ti te gustaría tener, no, las que tú tienes, y comienzas a recordar, yo tengo esta capacidad, cierto, porque antes me ayudó a esto, porque antes me ayudó a lo otro. ¿Te das cuenta? O sea, un recordar de que estas capacidades te ayudaron a salir de algún problema. Cuando tú identificas que tus capacidades te ayudaron a salir de algún problema, las estás recordando, pero de verdad. No que a mí me gustaría, no, estás haciendo una prueba de realidad donde esto se filtró. Entonces vas a decir, oye, sí soy creativa, oye, sí soy carismática, oye, sí le puedo meter punche a esto. Pero justo ahí también entra el tema del miedo al fracaso también. Sí. Claro, o sea, la fatalidad es una posibilidad. Todas las ideas son posibilidades, pero si tú crees que un constructo mental que finalmente es una posibilidad va a ser una realidad, ahí sí hay cuota de angustia y ansiedad porque tú te has preparado con estrés y angustia a los nuevos retos de la vida. Eso sí hay que cambiar como forma de pensar, como mecanismo de defensa. Pero podemos venir a hablar de pensamientos fatalistas también, cómo identificarlos y evitarlos y manejarlos también sería importante. Porque yo tengo muchos pensamientos que de la nada me salen y me nublan para hacer ciertas cosas. Es que las emociones, no es el pensamiento el que nubla, es la emoción con la que acompañas el pensamiento. Entonces, doctor, si es que podemos decir que lo más importante para poder tener este cambio es tener la concientización del momento, la creatividad, ¿no? Eso. Me parece. La aceptación te ayuda a generar creatividad. Para tener aceptación antes tienes que tener flexibilidad. Porque si tú eres muy rígido en pensamiento, esto tiene que ser así, esto tiene que ser así, si encima a esa rigidez del mecanismo de pensamiento le sumas que tu cerebro le gusta estar habituado a algo y le tiene ya terror a los cambios, te vas a bloquear más. No, así es que... Flexibilidad y aceptación. Con eso se desbloquean los miedos. Qué bonito lo que dice justo acá. Los cambios son para los valientes. Los cobardes siempre preferirán quedarse donde están, aunque no sean felices ahí. Sí, eso es lindo. Buena frase, doctor. Sí, en verdad, está bien. Muy siempre buena. que conversamos con usted, es un placer. ¿Qué tal le pareció Tracy, doctor? Trome. Aparte, súper importante tener esa objetividad y esa claridad para tener los siguientes pasos a dar, ¿no? Recuerden, cuando vas a afrontar un nuevo cambio, recordar los anteriores. Porque así te echas porras a ti mismo. O sea, dices, oye, si pudiste con esto... Es tu mantequilla. Por favor, sí. Claro. ¿Te das cuenta? Esa es la clave, hija. Doctor, sus números para que Tracy acá lo llame. Me pueden buscar por las redes como psicoterapeuta Daniel Ceballos, psicoterapeuta Daniel Ceballos, o me llaman al 955-170-206. 955-170-206. Si viene el programa, descuentazos. Perfecto. Muchísimas gracias. Mucho. No, a usted. Bienvenida, Tracy. Sí, voy a conversar con ella para el negocio. Para que lo haga. Buena.